Hemos centrado nuestra visita en el interior del recinto amurallado donde floreció la antigua Gerunda romana. Estas murallas fueron construidas en plena Edad Media entre los siglos IX y XV y a pesar de los continuos ataques sufridos permanecieron intactas hasta mediados del siglo XIX. Estas murallas vieron crecer la ciudad gracias sobre todo a su barrio judío. Los judíos se establecieron muy temprano en Cataluña, concretamente en la ciudad de Girona entre los años 888 y 890, y ocuparon altos cargos en las finanzas y la administración, como podía ser recaudadores de impuestos o incluso secretarios reales, conviviendo en armonía con el resto de ciudadanos, hasta que en el año 1243 una orden de Jaime I obligaba a los judíos a vivir separados del resto, en barrios llamados Cals, del hebraico Kaal, comunidad. Girona fue la capital de la Cataluña Vieja y desde muy antiguo un importante centro espiritual, con una catedral bizantina sobre la cual se construyó en 1038 la actual catedral, ampliada en el siglo XIII. Girona fue cuna de una escuela cabalista de la que fueron miembros los rabinos Azriel, Jacob ben Sestet y Esdras ben Salomón, pero la etapa más floreciente de la cábala en Girona fue la del rabino Isaac el Ciego. Su casa estaba situada en el Call, encima de la sinagoga, que por aquel entonces era subterránea y que en la actualidad alberga el Museo de Historia Judía. Durante un tiempo en este barrio vivían en cierta armonía familias judías y cristianas, hasta que en el siglo XV se prohíbe que los judíos vivan al oeste de la calle principal y el Call de Girona se convierte en un lugar de reclusión. La cosa se fue complicando para ellos. Ya no se les permitía ejercer oficios públicos, recaudar deudas o incluso matar en las carnicerías públicas de la ciudad. Además, se les obligó a vestir con la capa judaica, una vestimenta que constaba de 2 piezas, un abrigo largo hasta los talones y una capucha que cubría su cabeza por completo. En algunas casas se pueden ver las ranuras en la piedra procedentes del antiguo Call. Estas ranuras guardaban la mezuzá, un pequeño pergamino enrollado que tiene escritos los versos bíblicos. Escucha, Israel, el Señor es tu Dios, el Señor es uno. Y estas palabras permanecerán en tu corazón, y las escribirás en las lindes y en las puertas de tu casa. Pues bien, alrededor de la casa de Isaac se formó un centro cabalista definido como una asociación de naturaleza sagrada, cuyo tema central es la Torá, es decir, el Pentateuco referido a los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Para los cabalistas, los principales pasajes de la Biblia se refieren no a acontecimientos que tuvieron lugar en el pasado, sino a experiencias o vivencias por las que ha pasado el iniciado en su camino hacia la luz de la Torá. Estos pasajes que nosotros leemos como simples historias, el cabalista los sabe interpretar y aplicar a su vida cotidiana, y fueron grabados en las catedrales medievales. En muchas ocasiones, los artesanos no hacían más que repetir motivos y escenas que ya habían visto en otros templos, pero el artista que realizó los de la Catedral de Girona parece haber sido inspirado por algún sabio cabalista o haberlo sido él mismo. En la fachada de esta catedral vemos representados 5 de los temas más característicos de la Cábala: la creación de Adán y Eva, el paraíso terrenal, Caín matando a Abel, la construcción del arca de Noé y el diluvio universal. En el pilar central está representado el juicio de las almas. Para el cabalista, el alma humana es como una chispa divina colocada en el interior de un cuerpo de carne. Es como un espejo donde se refleja el mundo de luz donde fue creada
y de ahí el continuo esfuerzo del cabalista por penetrar en las profundidades de su alma y por contemplarla. Según el libro más importante de la literatura cabalista, el Sefer HaZohar, obra de Moisés de León, un judío español, el alma puede dividirse en tres partes. Nesamá, que es el alma propiamente dicha y que significa aliento. Es la inspiración de Dios que surge en el hombre cuando éste se ocupa del estudio de la Torá. Está recubierta por un soplo espiritual llamado Ruá, palabra que también significa viento. Nesamá y Ruá se encuentran en una especie de alma vital llamada Nefesh, que significa animar. En los capiteles podemos observar, entre otras escenas, una representación del sueño de Jacob que para muchos es el secreto de la iniciación cabalística. El Zohar comenta repetidas veces este pasaje magistralmente representado en el claustro de esta catedral y en el que Jacob aparece representado de tres maneras, lo cual podría ser una alusión a la triple división del alma propia de la Cábala. En dos de ellas aparece representado con barba, pero cuando se le ve luchando con el ángel aparece sin ella, al contrario que el propio ángel, que sí que lleva barba y que es muy parecido en aspecto al Jacob de las otras dos escenas, lo cual nos puede dar a entender que este ángel contra el que lucha es el mismo. Otro motivo interesante de este claustro es la representación de Adán y Eva en el pecado original. En ella se les ve comiendo un fruto muy parecido a una granada junto al árbol en el que se ve enroscada una serpiente. Este árbol es el árbol del conocimiento del bien y del mal, y a su lado vemos también otro árbol que representaría el árbol de la vida. Los frutos del primero parecen más pesados que los del segundo y están como a punto de caerse. Los del árbol de la vida aparecen totalmente tiesos mirando hacia arriba. Los primeros representan la fuerza que ha hecho caer al hombre y que le ha encaminado hacia lo material. Los segundos se refieren a la fuerza que le dará de nuevo la vida. La presencia de una escuela cabalista en la Girona medieval es indiscutible, pero la Inquisición ejerció una represión tan brutal que los rastros de esta doctrina han quedado prácticamente borrados. Pero si miramos con detenimiento, podemos encontrar en algunas piezas maestras de su arte medieval pistas que nos llevarán a identificar aquella escuela. El tesoro mejor guardado de la Catedral de Girona es el tapiz de la creación, que no es un tapiz tejido, sino bordado en hilo de lino y fue trabajado en la misma Girona. Es anterior al siglo XII, mide 4,15 metros de ancho por 3,65 de alto, pero posiblemente el tapiz original midiera el doble, ya que en la actualidad está incompleto. Sin duda alguna fue hecho por cristianos, pero los temas representados en él presentan muchos nexos con la Cábala. En el centro del tapiz vemos dos círculos concéntricos, en el menor de los cuales encontramos a Jesucristo con un libro abierto en el que se lee Sanctus Deus, Dios Santo. Simbólicamente, el libro representa la Torá. Es un motivo judeo-cabalístico, por excelencia, recogido más adelante por los cristianos. Se dice entre los cabalistas que el libro de Adán, referido en el primer versículo del capítulo 5 del libro del Génesis, había sido entregado por Dios a Adán por medio del ángel Raziel. El significado de Raziel es hebreo. Significa secreto del Altísimo. Por tanto, el libro en cuestión representa un gran secreto comunicado por Dios al hombre. No es de extrañar, pues,
que en el tapiz de Girona se encuentre dicho libro representado en el centro. El círculo que rodea la figura de Jesús con el libro tiene una inscripción en la que se lee en latín: y dijo Dios, hágase la luz, y la luz fue hecha. Este tema de la luz aparece continuamente en los libros de la Cábala. La luz es el primer misterio de la creación, la primera manifestación de la voluntad divina, y precisamente en la escuela cabalística de Girona se escribieron los tratados más importantes relativos a esta luz. Otro motivo del tapiz que ilustra una doctrina cabalística es el de Adán poniendo nombre a los animales, ya que según los cabalistas, el nombre de una cosa o persona era su verdadero ser. Escribiendo o pronunciando el nombre de una persona, se la hacía vivir o se la hacía traer nuevamente a la vida. Las palabras poseían propiedades mágicas que los cabalistas se esforzaban en estudiar y en llevar a la práctica. Incluso el término que utilizaban para decir palabra, davar, significaba también cosa. Para ellos, en las palabras estaba el secreto de las cosas. ¿Pero realmente llegaron los cabalistas gerundenses a conocer este secreto? Se ha llegado a la conclusión de que todo es energía en un determinado estado vibratorio. Las cosas, por materiales que sean, son energía, y las palabras, por abstractas que resulten, son energía. El círculo representado en el centro del tapiz se encuentra rodeado por otro círculo mayor, dividido en 8 sectores, 5 en la parte superior y 3 en la inferior. Podemos ver en ellos al Espíritu Santo en forma de paloma y a los lados los ángeles de la luz y las tinieblas. El Zohar habla constantemente de estos ángeles y nos explica que cada hombre cuenta con un ángel de luz y otro de tiniebla que lo acompañan a todas partes. Uno está a su derecha y otro a su izquierda. En la parte inferior del tapiz vemos la escena de la separación de las aguas y la tierra, la creación del sol, la luna y las estrellas, y justo debajo de la imagen de Jesucristo, la creación de las aves y los peces. Ya fuera del círculo grande, y en los 4 ángulos del tapiz están simbolizados los vientos, los meses del año y los días de la semana. Los días van montados en carros, como si fueran dioses paganos. Los meses son personajes extraños con lunas crecientes en la cabeza, y todo el conjunto es de una belleza y un colorido impresionante. Recomiendo a todos los que visitéis esta hermosa ciudad que se pasen por el Museo de la Catedral a ver este tapiz, que se encuentra resguardado en una sala especial tras una cámara acristalada. Pero el Museo Gerundense alberga también otros tesoros, como el famoso Beato de Gerona y la llamada Biblia de Carlos V. Entre las escenas representadas en el Beato podemos ver a una mujer embarazada del sol y una serpiente de 7 cabezas. También vemos a 2 ángeles, uno azul y otro rojo, que llevan un libro que por su color podría representar un espejo. La Biblia de Carlos V es de una belleza singular, no solo por su exquisita caligrafía, sino también por las miniaturas que la adornan. Estas 2 obras atestiguan que en Gerona hubo, tanto antes como después de los cabalistas, un gran interés por los misterios bíblicos. Los bajorrelieves de su catedral y el famoso tapiz parecen haber estado relacionados directamente con la escuela cabalística y constituyen grandes fuentes de investigación en este tema, así como la casa de Isaac el Ciego y la abundante literatura atribuida a sus discípulos pone de relieve la importancia de esta escuela. Muchos autores de la época nos hablan de ella, de su existencia e importancia,
Otros más posteriores la citan, pero aún así la escuela cabalística de Girona sigue siendo un enigma por resolver. ¿Cómo pudo formarse en esta pequeña ciudad una escuela cultural y esotérica famosa en el mundo entero? ¿Qué sabiduría transmitía para que se desplazaran a Girona sabios de todo el mundo? Sea lo que sea, está ahí. Sigue ahí vivo, en sus calles, en sus piedras. Si podéis, daros un paseo por el Caen. Cerrad los ojos y sentid. La magia de este lugar hará que os transportéis a otras épocas y que, ya que estáis en Gerona, antes de iros no os olvidéis de pasar por la plaza de San Feliu. Justo delante de la iglesia hay una columna con una leona trepando. Dice la voz popular que si vas a Girona hay que besarle el culo a la leona. Este ritual expresa nuestra voluntad de volver a visitar la ciudad o de quedarnos a vivir en ella. Y debe de ser verdad, porque a mí siempre me han quedado ganas de volver. Sed buenos y hasta la semana que viene.